LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Hasta las 23:30 vamos por Litoral Televisión, como hace ya más de 12 años, y también en el canal de YouTube que tiene justamente LTV. Allí van a poder ver el programa como el resto de la programación y después, por supuesto, cuando quieran, en el On Demand podrán ver el programa como tantos otros de Cuarto Intermedio. Bueno, varios temas para abordar en el día de hoy, pero con un eje que está apuntado en lo judicial. Vamos a hablar de la reforma, en este caso en particular, la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, en la provincia de Santa Fe. La semana pasada estuvimos abordando, en este caso en particular, la nueva figura del microtráfico o el llamado narcomenudeo, y por eso tuvimos aquí al fiscal federal Roberto Salum y también al fiscal regional Rubén Martínez. Hoy lo que vamos a hacer es abordar otros puntos puntualmente de lo que tiene que ver con el código, lo que se ha aprobado, o la reforma del código de 2007, las modificaciones que vinieron luego y varios puntos a tratar, varios de ellos polémicos, inclusive que tuvieron objeciones en su momento cuando se abordaron tanto en el Senado a comienzos del año pasado como diputados, que le dio la media sanción. Para hablar de ello tenemos una mesa de lujo. Está el juez Mauricio Martellosi, su par Carlos Rena y Eduardo Bernacchi, primera instancia, y camaristas. Vamos a, por supuesto, escuchar lo que tienen para decirnos acerca de todo lo que tiene que ver con el nuevo sistema, no solo del juicio por jurados que se viene en la provincia de Santa Fe, sino que también vamos a hablar de las modificaciones en cuanto al rol de los fiscales, al plano en materia de lo que tiene que ver con la policía y la policía de investigaciones, el tema allanamientos, prisión preventiva, entre otros puntos que se han modificado. Algo más de 40 artículos son los que se modificaron del Código Procesal Penal, así que quédate ahí porque vamos a hablar de todo eso con ellos. Pero te decía que no es lo único que vamos a abordar. En materia judicial, dos temas. Uno de ellos, una protesta que se realizó en el día de hoy por el homicidio de Guillermo Segretín. Hoy se llevó a cabo una marcha en la puerta de los tribunales y vamos a compartir algo de lo que sucedía hoy por la mañana y también la palabra de Leonel, el papá de Guillermo. Además de eso, ¿recuerdan ustedes la causa judicial en materia de las usurpaciones en la ciudad de Reconquista? Año electoral, hace casi 3 años en nuestra ciudad, causa que inclusive tomó trascendencia a nivel nacional. Hoy te voy a contar qué pasó con esa causa, qué ocurrió con esa causa que pasó de mano en mano dentro de lo que tiene que ver con el MPA, y vas a escuchar lo que nos decía en la grieta, en la radio, una de las acusadas en este hecho en particular. Estoy hablando de la hoy concejal Aide Vargas. Además, hoy por la mañana se presentó en la Casa del Bicentenario la segunda parte del régimen tributario de Reconquista. En este caso lo ha hecho el municipio en 2 partes y lo que anunció es cómo va a ser la actualización de la TGI y además el régimen de buenos contribuyentes. Eso también tenemos para compartir con ustedes, y vía Zoom vamos a estar dialogando con el doctor Pablo Parenti. Pablo Parenti va a charlar con nosotros. Estuvo hace unos días atrás en un simposio que se dio en el Hospital Central de la ciudad de Reconquista. Él habló acerca de la incidencia de la inteligencia artificial en la medicina.
Vamos a hablar con él acerca de la inteligencia artificial, algo de lo que nos venimos ocupando y cómo está abordando, cómo está entrando en las distintas profesiones, en este caso en particular en la medicina, así que no se pierdan la nota con el doctor Pablo Parenti, este y otros temas como lo que se viene mañana en sesión del Consejo acá en Cuarto Intermedio. Pausa chiquita y nos metemos con la reforma del Código Procesal Penal. El menú, pero la salsa abunda. Soy un gourmet que huele eternamente mal. Viejas con botas que no dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete así. Se pasan la fortuna, se cargan los bolsillos de presa saca de oro falso de vermouth. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Peluquería Unisex Paola Vargas. En nuestro salón vas a encontrar opciones para resaltar tu cabello. Somos especialistas en coloración y cambios de look. Balayage, corrección de color, mechas, coloración, alisados, cortes, peinados y tratamientos de recuperación capilar. Peluquería Paola Vargas. Te enseñamos a llevar tu pelo hermoso todos los días. Visítanos en Boulevard Lobato 1077. Pedí tu turno al 3482 36 64 21. En Marmolería Pereira sabemos entender lo que el cliente quiere y podemos ofrecerle lo que necesita. Trabajos garantizados en mármol y fabricación de muebles a medida en melamina. La combinación perfecta para que tus ambientes se vean soñados. Financiamos tu compra con Mutual Román. Jubilados a sola firma. Marmolería Pereira, lote 71 en Parque Industrial Avellaneda. Celular 55 89 92. Tenemos un sueño, alimentar momentos mágicos en la vida de las personas. Y lo estamos logrando gracias a millones de consumidores en todo el mundo que creen que la felicidad está presente en esos pequeños momentos que se comparten todos los días. Somos Arcor. Distribuidor oficial Coco Báscolo, Jorge Newbery 2880, Distrito IT Reconquista. Email atencionalcliente@divascolo.com.ar. En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Roico, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón.
Bueno, estamos de vuelta, arrancando el programa propiamente dicho. Como les decía, el tema central del día de la fecha tiene que ver con las reformas del Código Procesal Penal que se pusieron en vigencia hace muy poquito, un mes. Días más, días menos, y están con nosotros Mauricio Martelossi, 3 jueces, Mauricio Martelossi, Eduardo Bernacchia y Carlos Rena. A los 3, gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo andan? Bueno, 10 años pasaron, porque más o menos, digamos, todo vino ahora, ¿no? 10 años de la reforma, de la última reforma, y en medio de esto, la reforma, o como dijeron algunos, la contrarreforma enviada por Puyaro y aprobada en la legislatura por gran parte de los sectores, prácticamente todos los sectores políticos, con algunas disidencias, pero esto se terminó aprobando. La pregunta es, en general, quiero una opinión de cada uno. ¿Avanzamos o retrocedimos? No, yo creo que hay que posicionarse un poco en la parte histórica del proceso penal. Nosotros pasamos de un proceso muy inquisitivo, que venía de la legislación española, de las leyes de Indias, un sistema escriturista, la ley de enjuiciamiento española para las Indias, o sea, que se aplicaba en este continente. La gente tiene que entender que era un sistema escrito, muy lento, muy pesado, que sin embargo en muchos casos había funcionado bien un tiempo, pero bueno, que la propia dinámica procesal y de la cantidad de delitos, etcétera, meritaba hacer algo más rápido, más transparente, implementar un sistema acusatorio, que la gente pueda ver cuando el juez juzga, que pueda ver cuando el fiscal te acusa, que pueda ver cuando el defensor defiende, que esas cuestiones queden grabadas, que no queden en un cuarto encerrado donde prácticamente la persona que era justiciable no tenía acceso, digamos, a ver qué era lo que pasaba con su causa. Se ha transparentado mucho el sistema con el Código Procesal Penal. Sí. De hace 10 años, como vos mencionaste. Bien. Ahora, después se han incorporado algunas reformas, como por ejemplo, seguramente la gente ya lo sabe, que es la incorporación del Ministerio Público de la Acusación como un órgano independiente, el Servicio Público de la Defensa también como un órgano independiente, y el Poder Judicial a través de los jueces y Oficina de Gestión Judicial, que también es un nuevo sistema, que mantiene la imparcialidad y la independencia de los poderes y la imparcialidad de las partes. Se ve más fortalecida esa función esencial de los jueces. ¿Por qué? Porque los otros dos poderes, como la defensa y el MPA, se han hecho como organismos independientes. Creo yo que es un gran avance. Ahora, viene esto, es una nueva reforma, la que salió a esa apuntaba yo. Claro, pero hay que ubicar un poquito. Esa sí era muy buena, decís vos. Es muy buena, sí, yo creo que es muy buena. Yo creo que la legislación que nosotros tenemos es una de las mejores del país. Hoy prácticamente es de la más avanzada de la provincia de Santa Fe. Y antes tenía la más antigua, o sea, arcaico. Exactamente. Sí. Entonces, tenemos que evaluar todo ese proceso histórico que hace a la cultura jurídica y procesal. Yo pienso que esta última reforma ha retocado algunos puntos solamente, algunos puntos que tienen mucha importancia y otros que a lo mejor para la gente no tienen tanta importancia, sino más bien a lo mejor para los fiscales, para los defensores y los jueces. En cuanto hay algunas cuestiones que son más importantes a tener en cuenta para la primera instancia, seguramente el doctor Martelossi está un poco más imbuido del trabajo del trámite de primera instancia, y otras que tienen que ver también para las cámaras penales, para la segunda instancia. Yo creo que hay, como todas las cosas, como todas las reformas, hay que ver cómo va funcionando en la práctica, porque de todo hay remedios para corregir, ¿no? Es decir, siempre el juez es la garantía última, el juez interpreta la prueba y el derecho. Es decir, el derecho procesal y el derecho de fondo. Y el juez dirá, en cada caso concreto, si esa reforma, cómo se va aplicando, cuáles son, digamos, el sedimento que va dejando la propia jurisprudencia. Y el tema son los daños que deja en el durante, ¿no? No, porque en cada caso concreto, si hay algo que hay que corregir, se irá corrigiendo y va quedando siempre un sedimento positivo, digo yo, ¿no? Yo voy a ir a alguna la jurisprudencia. Ustedes saben que hay jurisprudencia a veces a favor y en contra, y subsisten ambas bibliotecas, como se dice, la biblioteca de un lado y la del otro. Pero de cualquier manera creo que para eso está, bueno, la segunda instancia, y en el caso de que haya una cuestión constitucional está la Corte Suprema. Eduardo. Provincia.
Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. ¿Vos tenés una opinión? Dos o tres cosas. Sí. Bueno, la primera es, nosotros a los chicos en primer año de Introducción al Derecho en Abogacía les decimos que dentro de la teoría de los objetos, el derecho es un objeto cultural. Es decir, que está íntimamente enmarcado en lo que es la evolución misma. Por eso el derecho es un concepto dinámico, Sí. por más que tengamos códigos, digamos, ¿no? Y en esto se va implantando lo que son las reformas, ¿no? Del derecho. Un código no detiene el derecho, ¿no? Y eso creo que es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es que nosotros hablamos de que este sistema procesal comenzó a regir en el 2014, pero bueno, los que venimos tantos años sabemos que este es un código que empezó en el 2009, empezamos así más o menos, y la reforma, digamos, este proceso acusatorio empezó en el 2014, pero ya venimos trabajando. Sí. Y en estos 10 años hemos tenido reformas. Sí, una reforma esa hay que decirlo también que fue apurada por el caso Fraticelli. Porque hay que decir que la justicia suele ser bastante reacia a los cambios. La Corte ya lo venía diciendo, la Corte de la Nación ya lo venía planteando el tema de los porque la provincia de Santa Fe tenía que entrar, digamos, porque hay un tema de garantías constitucionales, como decía el doctor Rena, el tema de la víctima. La víctima en el proceso inquisitivo no pasaba de la mesa de entrada. Claro. Hoy es protagonista. Hoy, por ejemplo, por la ley 14.181, que es otra de los agregados, el juez debe escucharla, ¿no? Y es una condición de validez de la audiencia, ¿no? Escuchar a la víctima. Y yo creo que esta reforma, una reforma se da a partir de un planteo, de una necesidad, porque si no, no tuviésemos reformas, ¿no es cierto? Se ha escuchado, sobre todo la legislatura, ha llamado a referentes del Colegio de Magistrados, a referentes del Colegio de Abogados, ¿no? Lo que hace que esa reforma también tenga un trasfondo de consenso. El Colegio de Magistrados criticó varios puntos. La que hace más viable. Sí, pero los fiscales también. Pero nos tenemos que acostumbrar siempre que en un Estado de Derecho podemos no estar de acuerdo. Sí, claro. Pero qué bueno que, digamos, ellos salgan de su recinto de legisladores y puedan escuchar también a los distintos operadores judiciales, ¿no? Porque, nosotros en el Poder Judicial, los jueces, ¿qué hacemos? Aplicamos el derecho, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que, porque digamos lo fundamental que hacen los abogados, que es interpretar la norma e integrar el derecho, ¿no? Que a veces es una construcción para un caso en particular. Pero a mí me parece que lo central de acá pasa por lo que esta reforma, solo en el tiempo iremos viendo, digamos, qué sedimenta, como decía el doctor Rena, y qué no. Pero que yo entiendo que es positiva porque, qué sé yo, hay algunos institutos que después vos nos vas a preguntar, claro, si querés. Sí, varios puntos. Ahora me llama la atención, si primero me decís que hay que dejar que el tiempo, pero ¿por qué después me decís que ya es positiva? Porque es una reforma, porque toda reforma surge de una necesidad. ¿Pero toda reforma por el simple hecho de ser reforma ya es positivo? No, es la mirada que uno tiene que tener ante una reforma, digamos. Yo creo interpretar que Eduardo lo que plantea es que hay un problema grave de seguridad, especialmente en el sur de la provincia, ¿no es cierto? Creo que hay una necesidad, que es lo que él está mencionando, una necesidad a la cual la legislatura y también entiendo que el gobierno provincial intenta brindar nuevas herramientas, quizás a lo mejor más prácticas desde el punto de vista de la investigación del delito y por otro lado otorgarle algunas funciones también distintas a la policía, al personal policial, a las cuales nunca son un cheque en blanco. Esto hay que entenderlo, no es que porque le dan más funciones. Se supone que los operadores del sistema van a trabajar
con la conciencia y con el control debido, tanto la policía de los fiscales y también de los jueces. Sí. Porque siempre hay, por ejemplo, en el caso de las detenciones, siempre hay un control de la detención. El tema de la prisión preventiva también se puede controlar. La vigencia del habeas corpus es una herramienta que desde el siglo XII está vigente de Ahora alguna le voy a manera. preguntar de alguno de esos puntos. Claro, hay un montón de puntos que hacen como un sistema de control. Ajá, está bien. Mauricio, bueno, en el caso tuyo como de primera instancia, que estás acá en la mesa, ¿cómo estás viendo, digamos, esto? Más allá de que es cierto, es un mes, no es nada, sí, digamos. Es muy poco. En materia judicial. Yo creo que, tomando un poco lo que decía, bueno, lo que se charló del proyecto original, sí, de parte de los magistrados, de los jueces, de los fiscales y de todos los institutos de ejecución penal, de defensores, de profesores, fueron muy críticos en muchas cosas que por ahí se entendía que era una vuelta a lo escriturario y demás, que se tomaron en cuenta y no se receptaron había una audiencia que las partes iban y dejaban los papeles y el juez miraba como era antes. Claro. Y que se obvió y se recalcó la necesidad de que la audiencia es oral y que las partes tienen que hablar y argumentar en audiencia y el juez tiene que resolver la parte de eso sin otro. No hablamos de las audiencias del juicio, hablamos de las audiencias previas. Pero sí creo que la reforma, el tiempo va a ir dando, o sea, el tiempo y el trabajo de todos, o sea, no solo de los jueces, sino de los defensores, los fiscales, va a ir dando, vamos a ir marcando el camino. Yo siempre pienso esto, más allá de la reforma, artículos particulares o institutos particulares, nunca hay que olvidar de mirar el primer artículo del Código Procesal Penal, que a todos nos obliga a que el trabajo que hagamos, que todo lo que dice después tiene que ver con las garantías que están en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, los pactos internacionales y de derechos humanos y de esas cuestiones. Ese es el eje, y a partir de ahí viene todo lo otro. Y es lo que ellos decían, por eso es el trabajo o la forma de, por más que un artículo diga tal o cual cosa, después la interpretación viene bajo ese cariz. Y uno de los planteos que se ha hecho, digo, en el proceso legislativo, que siguiendo lo que decías vos, Eduardo, en realidad tendría que ser una norma que los legisladores, cuando van a tratar tal o cual tema en cuestión, abran y escuchen a los que están involucrados, ¿no? Tendría que ser, claro. Y claro, sino que parece por ahí uno pregunta, ¿y esto por qué lo reformaron? O sea, ¿cuál es la necesidad? Debería ser la norma, debería ser así. Obviamente, yo no sé de todo, entonces busco al que sabe al que está involucrado en todos los ámbitos, no solo en la cuestión penal o judicial. Exactamente. Ámbito, o sea, uno debe de preguntar a quien sabe. Y yo les preguntaba lo del avance o el retroceso, que es la pregunta que me hago con esta modificación en algunos puntos. Por ejemplo, bueno, hablábamos de lo de la oralidad y la transparencia y la publicidad, que fue una de las banderas presentadas con el sistema con el sistema actual antes de ser modificado. ¿Sí? Se sacaron, digo, parte de la oralidad, se sacaron las audiencias de presentación. ¿Cuáles son las audiencias de presentación de cargos? ¿Las primeras audiencias son las que se sacan? No. Se agregó una audiencia, que es la de control de la legalidad de la detención o de la aprehensión. Esa audiencia no estaba y ahora se agregó. En realidad siempre estuvo. Pero marca un plazo distinto. Con un plazo distinto. Ahora, cualquier persona que es detenida por un fiscal o aprehendida por cualquier fuerza policial, inmediatamente de la detención se le debe de comunicar, obviamente, al fiscal, al defensor y al juez. Y dentro de las 24 horas, desde el momento que se lo detuvo o se lo privó de la libertad, tiene que haber una audiencia ante un juez donde se controla que la legalidad de la detención, que esté bien detenido, que el motivo por el que se detuvo fue por un delito, que haya una apariencia de responsabilidad, que prevea una pena de prisión y demás. Eso es dentro de las 24 horas. Después sí, ya son 4 días desde la detención para que eso se agregó un día más. Antes eran 72 horas, ahora son 96, son 4 días para lo que es la audiencia de imputación de cargos. Antes se hacía todo en esa audiencia. Antes el control de legalidad se hacía en esa audiencia. Ahora está esa audiencia dentro de las 24 horas y después, si queda detenido, viene la otra audiencia, que es la de imputación de cargos. Que es la de imputación o sea que no se volvió a una instancia escrita. No. Sigue todo oral. No, es oral. Sigue todo público. En este caso, eso no se modificó. Ahí no hay un retroceso.
No, porque aparte hay que entender algo que uno puede ver desde adentro. Uno puede ver desde adentro, siempre con un sentido de autocrítica también, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿puede haber una causa penal donde haya 24 audiencias y todavía no llegó el juicio oral? Es demasiado, ¿no? Excesivo. Claro. Entonces, cuando vos a veces decís suprimir una audiencia, cuando la intención es suprimir alguna audiencia, no quiere decir que se suprime la oralidad, sino tratar de evitar la cantidad, a lo mejor, de audiencias que se producen en un proceso. ¿Para qué? Para que sea más rápido, para que los operadores del sistema funcionen más coordinadamente, por decirlo de alguna manera, y que... ¿Y eso cómo se evita? Bueno, esta reforma de alguna manera... ¿Limita eso? Yo creo que es la intención, por lo menos. Claro. Después hay que ver en la práctica si eso se mejora o no se mejora, ¿no? Sí. Pero creo que es la intención un poco yo creo que lo que va a mejorar es simplificar. Esta audiencia específicamente va a mejorar... La mejora que se puede ver es que va a dejar de haber aprehensiones o detenciones por ahí sin mucha justificación. Quizás estaban 2 o 3 días y luego el fiscal tenía la posibilidad de otorgar la libertad si entendía que no tenía mayores elementos. Entonces lo limita al momento inicial, donde tiene que haber un control, sobre todo del fiscal, que va a detener, de decir, voy a seguir después con esto o voy a pedir una medida cautelar y me interesa no, que lo hace al principio. Antes quizás pasaba, eran 2 días y recién se hacía esa... O sea, tiene que tomar la decisión dentro de las 24 horas si queda o no detenido. Y si queda detenido, un juez tiene que verificar, controlar con la presencia del defensor, controlar la existencia. Pero ahora el fiscal no puede hasta tener detenido a una persona 30 días sin notificarle los cargos. Sí, eso es otra cosa. Eso es otro párrafo que se agrega al 214. Claro, eso es un punto muy criticado. Bueno, de los que criticaron... 15, más que 30 días dice 15 más extendibles. 15 más. Claro. Que es en los casos complejos de... Probabilidad de víctima, probabilidad de imputados. O sea, los casos complejos pueden ser hasta 15 días la detención. ¿Y qué entra en casos complejos? Por ejemplo, ¿qué entra en casos complejos? ¿O es de alguna manera una flexibilidad que se le da, digamos, a el Poder Judicial para determinar si te tengo 15 días, te tengo 30? Hay que ver si hay una organización criminal, por ejemplo, pluralidad de imputados. Bien. Yo te doy pluralidad de víctimas también. Que vi el otro día, no en esta jurisdicción. En los esquemas Ponzi, por ejemplo. Sí, las estafas. ¿Cuántas víctimas tenés? Yo vi hay un caso en la provincia que están hablando de más de 500 víctimas. Bien. Buen ejemplo. Entonces, ¿cómo el fiscal tiene que trabajar, tiene que tomar todas esas, tiene que pedir informes, tiene que... entonces son casos complicados, ¿no es cierto? Controlar las declaraciones. Claro, controlar las declaraciones. Por ejemplo, en estos casos que ocurre que denuncian 1 o 2, con eso se toma la decisión de detener a esa persona. Capaz que para esos casos ya está claro, podemos hacer la audiencia en 3 días, pero ante la publicidad de esa detención aparecen 50 víctimas o 100 víctimas más, que hay que trabajarlas también para unificar todo. Porque, a ver, antes que pasaban, como decía Mauricio, a lo mejor a los 2 o 3 días vos tomabas la indagatoria, pedías la cautelar, pero después tenías que ir ampliando, tenías que seguir haciendo audiencia, como decía el doctor Rena, haciendo audiencia para seguir ampliando la imputación por las nuevas víctimas. Entonces ahora, como el plazo es mayor, quizás en una audiencia podés hacer todo. ¿Me permiten hacer una pausa? Sí, hacemos una pausa y seguimos en esta interesantísima charla para conocer un poco más acerca del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe y las reformas. Pausa y seguimos. ¿Por qué? Bueno. Nuestra única camiseta es la del trabajo. El único compromiso es con usted, el cliente que nos elige siempre. ¿Tenemos una trayectoria? Sí, edificada con sacrificio, esfuerzo y perseverancia.
No aflojar nunca, tampoco ahora. Muchas gracias por su confianza y apoyo permanente. Somos Mercado Modelo, una familia de trabajo. Dame vuelta a los cositos, que se junta agua y nacen los mosquitos. Dame vuelta a los cositos, que se junta agua y nacen los mosquitos. Dame vuelta a los cositos, que se junta agua y nacen los mosquitos. En Marmolería Pereira sabemos entender lo que el cliente quiere y podemos ofrecerle lo que necesita. Trabajos garantizados en mármol y fabricación de muebles a medida en melamina. La combinación perfecta para que tus ambientes se vean soñados. Financiamos tu compra con Mutual Román. Jubilados a sola firma. Marmolería Pereira, lote 71 en Parque Industrial Avellaneda. Celular 55 89 92. Llegó el Hot Sale a Chemes. Una semana con promociones increíbles de hasta el 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados. Vení a sucursales o ingresá en chemesweb.com.ar y el envío es gratis. Compra en Chemes. Envío a domicilio sin cargo. Consulte zonas de influencia. Bueno, volvemos. Ya sé que por el tema y por lo que hay, nos vamos a quedar cortos de tiempo, así que en otra oportunidad, acá o en la radio, vamos a seguir dialogando con Mauricio Martelossi, Eduardo Bernacchia y Carlos Rena del Código Procesal Penal. Voy a otro de los puntos, en este caso, que a mí me generan cierto ruido. Hay, como escuché decir a alguien, se cambia a partir de esta reforma el eje y en vez de investigar para detener, ¿se detiene para investigar? Yo creo que el eje no tiene que cambiar, digamos. Siempre pienso que las investigaciones son previas, ¿no es cierto? Porque eso le da seriedad a que la investigación que realiza el fiscal, con auxiliar de la policía, ¿no es cierto? Porque la mayoría de las veces el que realiza la tarea de campo de investigación es la policía. El fiscal dirige la investigación, pero la investigación de campo la realiza la policía. Es decir, que el fiscal va diciendo qué medida tomar, muchas veces por teléfono, muchas veces en forma personal, pero la investigación de campo normalmente la hace la policía. Entonces, acá creo que lo que se trata de hacer es sincerar, de alguna manera, que la meta que se había inicialmente dado como plazos para los fiscales ha quedado un poco corta. Pero eso no quiere decir que se cambie el criterio que vos decís, que yo adhiero a ese criterio de investigar primero para luego detener. No te olvides, perdón Carlos, no te olvides que el código dice que el fiscal, primero es el titular de la acción pública, el fiscal, ¿no? Quien fija la política de persecución criminal. Y segundo... ¿Qué sería, te interrumpo ahí, qué sería fijar la política de persecución? Decir, bueno... en el llano. ¿Qué se investiga? Claro. ¿Qué es lo que se investiga? Entonces, ¿qué prioridades? Y el son prioridades prioritarios para la investigación. Y solo un fiscal puede detener, como dice el código,
si la investigación le está dando un resultado, que hay una proyección de condena o que hay algún peligro procesal, ¿no es cierto? O sea, por eso no detener para investigar. ¿Se entiende? ¿Pero esta reforma no habilita eso? No, porque, por lo menos no por lo que yo entiendo, para mí no cambia la base, que tiene que haber una investigación donde, salvo, un hecho violento, de sangre, ¿no? Se encontró una persona, se detiene y se inicia la investigación porque que es un homicidio, se encontró la persona en el lugar del hecho. Pero generalmente el grueso de las investigaciones, primero hay que tener un desarrollo, un camino. Exacto. No con una mera sospecha detengo y después veo si lo que me dijeron es cierto o no. Esa es la diferencia. Siguiendo lo que dale. Lo que pasa en realidad, que vuelvo un poco a lo que hablábamos hoy, que tiene que ver con el control de legalidad de detención, es justamente eso, es evitar estas detenciones porque sí, por las dudas, y después veo si consigo algo dentro de los 4, 5, los 15 días. ¿Eso pasaba antes? No pasaba, pero justamente para eso es el control de legalidad. De hecho, el fiscal, ¿qué es lo que pasaba? A ver, el control de legalidad siempre existió, lo que pasa es que ahora se hace dentro de las 24 horas. La cuestión es que el fiscal después en un momento tiene que tomar la decisión de qué hacer con esa persona que detuvo. Y de hecho la defensa, si entendía que la detención era arbitraria, era ilegal o no había ningún delito, lo podía plantear, y hemos hecho muchas audiencias de control de detención dentro de las 24 o inmediatamente después, justamente cuando se discutía y se han dado libertades porque no había motivos para que una persona esté detenida. Por una mera sospecha que se detenga. Entonces lo que se busca evitar justamente eso, o sea, que cuando se detenga, como decía Eduardo, porque tenés un hecho que consumado, pero que no tenés casi dudas, pero si tenés una investigación, si hay una investigación que primero se investigue y luego se detenga. Claro. Esa es la cuestión. Ahí Eduardo me hacía la aclaración, del código, reforma del Código Procesal Penal, es en este caso en el Zócalo. Perdón. No, está bien. Yo quiero dar un ejemplo. Sí, para que la gente lo entienda bien. Dale. Para que la gente lo entienda bien. No es lo mismo que una persona venga y hurte este micrófono, por ejemplo, cuyo valor es bajo, X, pero es bajo, a que venga dos sujetos en moto encapuchados y le disparen a 2 personas a quemarropa y lo maten. Si el fiscal, la actitud del fiscal ante un hecho de esa magnitud posiblemente sea detener al sospechoso. En el segundo de los ejemplos. En el segundo de los ejemplos. Detener al sospechoso. ¿Por qué? Porque el hecho es muy grave, porque se pueden perder pruebas, porque se puede la persona escapar. Hay un montón de circunstancias que hacen, no solamente la gravedad del delito, muchas veces vemos noticias en los diarios y hemos tenido también en causas donde hay 1 o 2 homicidios, ¿no es cierto?, en la vía pública, y la policía tiene que actuar rápidamente para poder identificarlo, para obtener la mayor cantidad de pruebas posible, porque la mayoría de las pruebas importantes, en casos de abuso sexual con acceso carnal, en casos de homicidio, están dadas en las primeras horas de la investigación. Pero ¿y eso entonces no es lo mismo ese hecho de homicidio a un hurto de un micrófono. Es decir, eso es lo que, de alguna manera, Eduardo decía, la política criminal, es la que el fiscal va a ir diferenciando entre un hecho, la necesidad de investigar ese hecho, y la necesidad de investigar un hurto. Eso creo que hay que dejarlo bien claro, porque no se puede utilizar el mismo método para un homicidio calificado o para un doble homicidio que para un hurto de una cosa como esa. Una cosa es la política de persecución penal y otra cosa es la política criminal. Una la fija el legislador, que nos dice qué delito sí, qué delito no, eso no lo decimos los jueces, digamos, y otra es la de persecución penal, que es como decía el doctor Rena. Yo te doy un ejemplo, hoy también bastante lamentablemente común el tema de las estafas en estos e-commerce, ¿no? Los comercios. Entonces vos primero, para llegar a detener a alguien, tenés que hacer una investigación previa, que es al revés que el ejemplo que te decía el doctor Rena, que en las primeras 24, 48 horas es cuando más o menos se decide, ¿no?, en estos hechos. Entonces, ahí el fiscal, entonces yo creo que siempre hay una investigación previa y toma una decisión si
va a seguir detenido o no. Ahora, para ustedes entonces esto no habilita la posibilidad de detenciones masivas y sin control. No, yo creo que no. ¿Todo lo contrario? Todo lo contrario. Sí, no. Porque hay un control. Esto ahora cuida más que lo que se cuidaba antes, ciertas garantías. Yo entiendo de que hay porque ahí vos me hablabas de la Constitución y los tratados internacionales. Ahí después pueden venir las declaraciones de inconstitucionalidad. Obviamente. ¿Me explico? Sí, pero por eso yo entiendo de que en la práctica puede llegar a ayudar a que no pase eso, porque en el control de legalidad, ya sea de la detención o luego en la audiencia imputativa y la medida cautelaria, lo que hay, el fiscal lo que tiene que acreditar es someramente, provisoriamente, es que hay un hecho con apariencia de delito, que hay una persona que aparece como responsable de ese delito y que hay algo que cautelar. O sea, yo no detengo porque sí, yo te detengo porque se me va a fugar, o detengo porque si lo dejo libre puede entorpecer, se lo llama entorpecimiento probatorio, puede entorpecer la investigación policial o la declaración de los testigos y demás. Y eso con menor exigencia de certeza, pero tiene que existir en todos los instantes. Ya desde la aprehensión de la policía para aprender tiene que ser un delito cometido en flagrancia. El fiscal tiene que tener elementos para decir, lo voy a detener porque lo quiero detener, lo quiero cautelar para investigar qué pasó con este hecho. Por eso digo que no va a ocurrir esto de... ¿No hay modificaciones en materia de los allanamientos, hablando de la policía? Sí, hay modificaciones. Sí. Ahí hay ¿y eso no es para preocuparse? Una ampliación de motivos. Sí, de los motivos y de la posibilidad de allanar fincas linderas y... Sí, no te olvides sin autorización de un juez para llevar a cabo allanamientos. Sí. ¿Y eso no es preocupante? Hay un artículo... Es preocupante que se aplique correctamente, es decir, que el motivo que da la ley sea el que se tiene en cuenta en el momento de los hechos, claro, y no que se utilice para burlar la ley determinados inventos de que se invente una causa. Tiene o que se agreguen cosas de una causa que no son ciertas. Tiene que haber comunicación inmediata, ¿no? Claro, tiene que haber comunicación inmediata, pero la policía, digamos, actúa siempre en comunicación inmediata con el fiscal, pero sí se amplían los motivos, que también pienso yo que están relacionados con la eficacia investigativa. Sí. Me parece que eso es lo que han querido los legisladores plasmar, darle esas 4 o 5 causas más que se ponen en los allanamientos de lo que había antes sin orden judicial, pero que bien utilizadas pienso que no van a crear problemas. Ahora, mal utilizadas se verá... No, bien utilizada en el sentido de la voluntad de las personas. Uno tiene que pensar en la buena fe del funcionario, del que cumple la ley, el policía que cumple la ley, el fiscal que cumple la ley, que controla. Si después no ocurre eso, bueno, evidentemente está bien tu preocupación. Es decir, ¿qué pasa si no ocurre eso que dice la ley? Pero porque ya ha ocurrido además. Ya ha habido casos de que se han plantado pruebas. Si querés, salgamos de la jurisdicción de acá, digamos, no estoy diciendo una locura en cuanto a esto. A mí me llama la atención que con ciertos antecedentes se termine aprobando esto. Sí, pero vos fíjate, te voy a... Vos me decís la buena voluntad, no podemos depender de la buena voluntad de todas las personas. Te voy a poner un caso parecido de una figura penal. El proceso abreviado, juicio abreviado, siempre fue... yo lo veía en todos los congresos, la vedette, esto es lo mejor que puede haber, etc. El abreviado, sí. Una vez, en una causa vinculada al narcotráfico en Rosario, se hace un abreviado de una persona que tendría que estar en perpetua, se le baja aquí a 17 años. Se empezó a hablar mal del juicio abreviado y se lo quiso eliminar inclusive. Bueno, pero ahí tenemos otro problema. Entonces, y cuando vos ves que casi el 30% de las causas podrían solucionarse por proceso abreviado, especialmente cuando no son causas de mucha importancia, es decir, de gran importancia, de 6 o 8 años para arriba de pena, podrían solucionarse por el proceso abreviado. Y sin embargo, lo está haciendo Estados Unidos, no es que yo esté inventando esto. Sí. El 90% de las causas en Estados Unidos se resuelven por abreviados. Inclusive se abrevian en forma inmediata al hecho, a la comisión del hecho, no es que se esperan 2 o 3 años para llegar a un proceso abreviado. Que eso es otra de las reformas, ¿no? O sea, porque todos esos costos también los paga el ciudadano. Claro, es decir, todos los costos del sistema judicial también los paga el ciudadano y por lo tanto hay que tratar de coordinar y compatibilizar los criterios para evitar gastos innecesarios. Ahora el delito de acción pública, por ejemplo, creo que son 5 días después de la acusación tienen para plantear el abreviado. Hasta ahora se esperaba hasta el día que iniciaba el juicio, que eso significaba que la Oficina de Gestión Judicial ya había citado a todos los testigos estaban ya para empezar, y ahí se presentaba el acuerdo abreviado,
que está bien porque era su derecho a hacerlo. Bueno, ahora para el delito de acción pública tiene que ser en un periodo más acotado, si se quiere. ¿Me entendés? Mauricio, sí. No, Eduardo, perdón. Entonces me parece que dentro de la reforma, digamos, cuando uno la empieza a ver general, por eso yo te decía al principio que yo digamos, tengo una mirada positiva para empezar a caminar en esta reforma. A ver, vos me decías el tema de los policías. ¿Sí? El tema de los policías es algo que yo creo que va a obligar a todos los operadores judiciales a tener una mirada muy puntual, digamos, sobre los procedimientos que se realicen. Pero vos no te olvides también que cada policía, más allá de todo, es un funcionario público que conoce cuáles son sus límites y cuáles no. ¿No es cierto? En los casos que vos dijiste, por ejemplo, esto de plantar pruebas, por ejemplo, sí, pero que es un delito. Está bien, pero no lo hacen por estar desinformados, ¿eh? Pero no necesitaban esta reforma para hacerlo. Sí. ¿Me entendés? Plantar pruebas, qué sé yo. Pero revisamos un auto. Sí, pero llevaban a cabo allanamientos sin autorización del juez. Encontramos armas. No, claro, por eso te digo, no necesitaban una reforma para plantar una prueba. Pero, digamos, hacer allanamientos sin autorización es para casos muy puntuales. Muy puntuales. No que la policía va por un lugar y se puede meter en una casa de cualquier vecino. ¿Para qué casos puntuales? Se amplía. Porque si volvemos a lo del delito complejo, es como que queda como muy abarcativo y abstracto lo de delito complejo. Siempre estuvo la posibilidad de que la policía allane o requise domicilio sin pedir una orden judicial. Está el tema de la flagrancia, que ¿no? tenía que ver, pero tenía que ver justamente con la flagrancia. Es cuando cometí un delito o inmediatamente cometí un delito. O sea, me roban, sale el policía, me robó, lo salen corriendo, lo agarran y se meten en una casa y lo siguen y se meten. Claro. O cuando escuchan, o cuando hay un pedido de auxilio, o una sospecha fuerte de que se ha cometido un delito en ese lugar, pueden ingresar. Lo que se amplía ahora es la posibilidad del allanamiento cuando, por ejemplo, a través de pasa que la ley no pone un margen de tiempo, pero dice de manera inmediata a través de las cámaras de seguridad o de registros audiovisuales pueden determinar algunas cuestiones y pueden ingresar o ¿cómo se llama? O en los lugares aledaños al lugar donde se quería sanar. Claro. Ahora yo pregunto, pero volvíamos a lo mismo, o sea, está la posibilidad que pueda haber exceso, y que va a haber exceso, obviamente que puede haberlo, y que va a haber, justamente lo que dice Eduardo, es la mirada que van a tener que tener primero los fiscales y después los jueces, justamente de controlar que ese allanamiento explicado, de hecho la ley establece que cuando hay un allanamiento tiene que ser firmado, o sea, ese allanamiento sin orden también tiene que ser firmado. O sea, no hay ningún impedimento para que no. Y por otro lado, también o incluso la requisa, la autorización tiene que ser firmada. O sea, si yo autorizo que entren a mi casa a mirar que acá no hay nada. Y por otro lado, hay una garantía para el ciudadano que la tiene que conocer. Toda la actuación policial es sometida a por ejemplo, en el caso del juicio oral, ¿no es cierto?, del proceso oral común, es sometida a el control de las partes. ¿Por qué? Porque tiene que venir el policía a declarar. Si hubo 5 policías en el procedimiento, tienen que declarar adelante el fiscal y adelante el defensor y adelante de los jueces. Concretamente, qué es lo que hizo, cuáles fueron las circunstancias en las que actuó. Claro. Y esto está, aparte de ello, está contrastado con la documentación que se levantó en el procedimiento. Por lo tanto, si el fiscal ve o el defensor ve que no coincide la testimonial que está brindando el funcionario que actuó en los momentos preliminares de la investigación, con la documentación, con el acta, por ejemplo, con lo que firmaron los testigos, con los objetos secuestrados, evidentemente la persona va a quedar luego con una infracción. Claro, ¿qué pasa cuando también hay un recorte de la defensa pública, no? Bueno, por eso digo, ¿no? el sistema está por previsto ejemplo, para el cerrar, control. ¿no? Sí, Eduardo. Fíjate, ¿no? Allanamiento sin autorización judicial, mediante urgencia, cuando incendio, inundación
u otra causa semejante que ponga en peligro la vida o los bienes de los habitantes. Búsqueda de personas extrañas que hubieran sido vistas mientras se introducían en un local o una casa. Persecución de un imputado, como decíamos, también puede ser un tema de flagrancia, ¿no? Indicios que en el interior de una casa o local se estuviera cometiendo un delito. Existencia de objetos relacionados con la comisión de un delito. Inmuebles abandonados o visiblemente intrusados. No te olvides que también en la reforma ahora surge que se le da la posibilidad que el juez pueda hasta tapialar esto de los búnker, por ejemplo, que está pasando en Rosario. ¿No fue Rosario, ya que hablamos del caso Fraticelli, el que de alguna manera precipitó la modificación, no fue el tema Rosario y la urgencia de Rosario la que precipitó algo que daba para un debate mayor? Yo creo que se precipitó también por eso, por una respuesta del Estado de ver si se podía optimizar un poco la investigación. ¿Qué hacemos en Rosario? Y necesitamos un cambio general, obviamente. Pienso que ese fue un poco el motivo que guió esto. Pero yo creo que la población tiene que, más allá de que por ahí todo cambio, ¿viste? Siempre crea una expectativa, una ansiedad por ver cómo se va a aplicar. Pero creo que la gente, el ciudadano común, tiene que también tener la confianza y la tranquilidad de que en un juicio toda la actuación policial, inclusive la del fiscal, se controla por las partes. Y el juez está escuchando y todo queda grabado, de forma tal que hay una garantía, inclusive la gente puede venir al juicio a verlo, ¿no es cierto? Es decir, hay una garantía en estos procesos orales para el ciudadano. Y si se comete algún error, el que comete el error deberá, en todo caso, luego ser investigado. Y no te olvides que nosotros hablamos de la ley de reforma, pero acá son una serie de leyes que han venido Imagínate que nos quedamos sin tiempo para hablar solamente de esto. Claro. Y juicio por jurados, cortito, porque tengo que ir a la pausa, pero ¿qué juicios por jurados, digamos, son los que podemos llegar a tener acá en la ciudad de Reconquista? El juicio por jurado... Porque no es para todos los casos, hay que aclararlo, una breve opinión, después me gustaría también opinar en eso. Uno cada uno y el juicio por jurado creo que está muy verde en la mentalidad de la gente. La gente lo ve a través de la película norteamericana, o algunas provincias ya también lo tienen, algunas tienen más experiencia que otros. Pero no en todos en los lugares se legisló en forma similar. Creo que va a haber, ahí sí va a haber que empezar a plantar el camino nuevamente de cómo funciona un jurado. Va a haber muchos ajustes, me parece, en el intervalo ese, especialmente en los primeros tiempos, y creo que es una iniciativa de cumplir con lo que dice la Constitución, que determinados juicios deben ser concluidos por jurado, es decir, el jurado tiene que dar el veredicto culpable o inocente. Eduardo. La Constitución de 1853 decía que el juicio penal era por jurados. La Corte fue fijando jurisprudencia de que eso se fue adaptando, por eso teníamos esta reforma, ¿no? Yo básicamente, a mí me parece que estamos ante un cambio de época. Vos antes decías esto de escuchar a los operadores. Por ejemplo, el proyecto original que llegó a la legislatura del juicio por jurado era para todos los delitos. Era para absolutamente todo. El colegio de magistrados, el colegio de abogados y todas las instituciones dijeron no, que sea para determinados delitos más graves. Por ejemplo, todos los del artículo 80, por ejemplo, todos los homicidios calificados, los abusos sexuales con resultado de muerte, el 165, el homicidio, el homicidio en ocasión de robo. Y para la ciudadanía también va a ser una carga, va a ser un camino, porque no te olvides que ser jurado es una carga pública como ser autoridad de mesa. Y todos sabemos que en las elecciones, cuando te llega el famoso telegrama a la autoridad de mesa, uno no está muy contento, digamos, que tengas que... No, bueno, la realidad es que no. Que es un día. A lo mejor en un juicio va a ser una semana. Que vos no vas a poder trabajar, o si bien está fijada un honorario, una compensación, y después, bueno... Porque si estás acá vas a tener que viajar, porque si sos de acá... ¿Es así? ¿No vas a participar en un juicio por jurado en principio, en tu lugar? Va a ser en tu jurisdicción. En tu jurisdicción. Pero por casos especiales se puede... claro. Pero lo que se mueve el tribunal, el jurado va a ser... bien, claro, el tribunal se mueve. Sí. Pero, o sea, eso va digamos, a significar determinadas cosas. No te olvides que la ley dice que
ninguno de los jurados puede ser abogado, por ejemplo. Claro. Mauricio, ¿y esto le quita poder a los jueces? No. Yo creo que no, porque lo que se va a separar vas a tener un tribunal popular, 12 personas comunes, no sé, no van a poder ser abogados, no van a ser policías y demás, que van a jugar los hechos y nosotros vamos a jugar el derecho. ¿Me explico? Entonces, el trabajo nuestro, ¿cuál va a ser? Desde el principio, la legalidad de la detención, el control de la acusación, el control de la prueba que va a llegar al debate para que el jurado que esté ahí escuche la prueba, la mejor prueba posible que va a tener en las partes. Tiene que imponer al jurado, tiene que darle imponer al jurado lo que se va a tratar, de la prueba, exacto. Y es más, vos decías, ¿le quita poder? No, yo creo que no. No, creo que no. Que son, no. Yo doy gracias a Dios porque la gente va a ver qué es lo que hacemos nosotros todos los días, claro, y que a veces se toma como que es algo rutinario. Y en el derecho penal, que no está permitida la analogía, es decir, ningún caso es igual al otro, para nosotros decidimos sobre, y le va a tocar a cualquier vecino decidir sobre el buen nombre, sobre la libertad de una persona, ¿no? Implica responsabilidad del ciudadano. Convengamos que la mayoría de los delitos que están previstos implican perpetua. 81, pena perpetua, claro, o si no penas con penas de muchos años de prisión, que implica toda una responsabilidad a la hora de tomar la decisión, sí, claro. Yo siempre lo cuento, el peor momento para mí es cuando termina el debate, son esos un día o dos que tenemos con los otros jueces para definir cuál es la sentencia y definir el futuro de la persona. Porque yo siempre digo, claro, yo estoy con eso, yo decido cuando digo condeno a comunidades chicas como las nuestras. Estoy mandando 10 o 15 años a una persona a prisión, es toda una carga. Claro. Y esa es la decisión que va. La gente no va a decir, la gente no va a determinar el monto de la pena, se lo va a hacer el juez. Claro. Pero sí va a decir es culpable o no culpable. Y por eso digo, pero no yo creo que es más, el juicio por jurado refuerza la función del juez como rol de director del proceso, y de fijar lo que se llama fijar el derecho, decidir sobre el derecho, decidir si se cumplen o no las garantías, si las pruebas superan el baremo como para que no sean perjudiciales, que no sean pruebas que generen más prejuicio que beneficios en el jurado. Sí, es todo un trabajo. A ver, el rol de los medios. Me abrís un montón de ventanas. Que 12 personas se pongan de acuerdo. Mira, en todos los lugares donde se implementó el juicio por jurado, se aprobó la ley y después hubo un trabajo de capacitación de los operadores, de los jueces, los fiscales, los defensores, porque hay que litigar de otra manera. Y litigar de otra manera en el sentido de que no es lo mismo que obvio. En un juicio común yo le hablo a un juez. Vos dijiste al principio, háblenle a la gente. A la gente. Sí. Bueno, en el juicio por jurado hay que hablarle a la gente. Claro. Yo no le puedo hablar en términos jurídicos de cuestiones de derecho. Sí. Puedo decirle, esta persona mató a esta y lo hizo así, punto. Claro. Después sí, es alevosía, premeditación, son términos jurídicos. Esos son los que resuelven. Lo discutiremos después. A los tres, gracias. Perdón. No, y lo que decía, para cerrar, no solo la capacitación, también la capacitación del ciudadano. O sea, va a haber que generar un trabajo de juicio de simulacro de juicio por jurado donde participe el pueblo. Claro. Quizás en las escuelas, en todos los lugares, porque así muy cortito, cuando se largó el juicio por jurado en Chaco, yo estuve ahí en la presentación, había una señora pidió la palabra, una mujer aborigen, jurado, Chaco tiene cuando hay aborígenes como víctimas o victimarios, el jurado tiene que tener por lo menos la mitad de personas de su misma etnia. Bien. Entonces una mujer decía, yo soy aborigen, cuando vino el gobernador nos dijo, che, vamos a hacer esto acá, juicio por jurado, qué sé yo. Dijo la mujer así, yo pensé esto, acá se quieren sacar el lazo de encima, nos quieren mandar a nosotros que metamos gente a nuestra gente. Y me metí, dice, me anoté y fui. Mira, después cuando explicó lo que era el juicio por jurado y la defensa que hizo el juicio por jurado fue mejor que el discurso que dio el presidente de la Corte y no sé quién vino de Estados Unidos, porque lo vivió y lo sintió, dijo, si esto es bueno porque yo voy a decidir qué hago con esta persona.
Gracias a los tres por venir, un gusto y ojalá que se repita. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Mauricio Martelossi, Eduardo Bernacchia y Carlos Reina estuvieron mesa de lujo hablando de la reforma del Código Procesal Penal. Hacemos una pausa y entramos en el tema de la IA, la inteligencia artificial. En este caso vamos a hablar de su incidencia en la medicina. Peluquería Unisex Paola Vargas. En nuestro salón vas a encontrar opciones para resaltar tu cabello. Somos especialistas en coloración y cambios de look. Balayage, corrección de color, mechas, coloración, alisados, cortes, peinados y tratamientos de recuperación capilar. Peluquería Paola Vargas. Te enseñamos a llevar tu pelo hermoso todos los días. Visítanos en Boulevard Lobato 1077. Pedí tu turno al 3482 36 64 21. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Esta noticia es un golazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te enteraste? ¿Te enteraste? No sé nada. Estamos re ansiosas. Dale, dígame qué pasa. Ya sabes, ¿no? Estamos re ansiosas. Nosotros también. El 8 de junio, la Copa del Mundo viene a Avellaneda. ¿Y después cómo era? Dale, Gonza, decinos. El 8 de junio, la Copa del Mundo va a estar en Avellaneda. Pronto te daremos más info. ¡Qué buena noticia! Recibimos la Copa del Mundo en Avellaneda. ¡Qué golazo! Tenemos un sueño: alimentar momentos mágicos en la vida de las personas. Y lo estamos logrando gracias a millones de consumidores en todo el mundo que creen que la felicidad está presente en esos pequeños momentos que se comparten todos los días. Somos Arcor. Distribuidor oficial Coco Báscolo, Jorge Newbery 2880, Distrito IT Reconquista. Email atencionalcliente@divascolo.com.ar. Bueno, estamos de vuelta, lo habíamos anunciado, vamos a seguir en realidad hablando de la inteligencia artificial y cómo se está metiendo en nuestras vidas puntualmente y también en lo que tiene que ver con las profesiones y las actividades, como es el caso de la medicina. Está en línea el doctor Pablo Parenti, que hace muy poquito estuvo acá en la ciudad de Reconquista en un simposio que se llevó a cabo en el Hospital Central de la ciudad de Reconquista
y a partir de allí es donde nos pusimos en contacto con él porque es un tema que nos interesa de sobremanera. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Rodrigo Corti te saluda. Buenas noches. Hola Rodrigo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por atendernos. Pablo, arranco de esta manera. ¿De qué forma, para no ser reiterativo, de qué forma se está metiendo la inteligencia artificial en la medicina, en la del día a día? Creo que se está metiendo como se metió en otras áreas y en otras disciplinas, de forma abrupta. A veces yo digo que se metió por la ventana, sí, con las herramientas tecnológicas digitales que se disponen, y bueno, requiere de parte nuestra ayornarnos, adaptarnos y ver qué oportunidades nos brinda y también qué desafíos y nuevos dilemas. Sí, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso de ustedes, concretamente en el día a día, ¿qué es lo primero que te modificó cuando se metió por la ventana? Porque a todos nos modificó en algo la profesión, en mayor o menor medida. Sí, yo creo que a pesar de, vuelvo a repetir, de los dilemas y de lo que se pueda discutir desde el punto de vista teórico, sí, hoy en día en nuestra práctica lo estamos utilizando como una herramienta simplemente para tratar de optimizar nuestro trabajo, de poder, nuestro trabajo consiste en tener una comunicación fluida con nuestros pacientes. Claro. Y también consiste en tratar de que nuestro trabajo sea eficaz, de que disminuyan nuestros errores, de ser más óptimo con los tiempos, y básicamente lo estamos usando de esa manera, utilizando esta herramienta para tratar de optimizar y facilitar nuestro trabajo. En el día a día, Pablo, vos, en materia de herramienta, ¿en qué la estás utilizando? Y puntualmente la estamos utilizando para un control de calidad de nuestro trabajo. ¿Cómo sería? Esto se refiere así. Nosotros habitualmente cuando tenemos una consulta médica la podemos hacer tanto, por lo menos en nuestro instituto, hacemos en forma en consultorio, como cualquier consultorio, podemos hacerlo de forma virtual a distancia y también en domicilio con internación domiciliaria. Uno recaba la información que obtiene en la entrevista médica, en los estudios que nos brinda. ¿Y qué hacemos con eso? Como cualquier médico, hacemos una interpretación y brindamos una respuesta. Decidimos intervenciones y decidimos tratamientos, ¿no es cierto? Bueno, lo que hacemos es analizar junto a eso con equipo y con herramientas tecnológicas para disminuir nuestra posibilidad de error, básicamente. Claro, eso es algo que se está de alguna manera utilizando en distintas áreas, ¿no? Lo de buscar disminuir el error. Básicamente como un control de calidad. Yo tengo que emitir un informe a una persona, ¿qué hago? Recabo la información y le doy mi interpretación. Lo que busco es tener un control de calidad para incrementar mi certeza y disminuir mi posibilidad de error. Y eso lo estás logrando. Claro. Lo que ¿Lo estás logrando o estás en el proceso, como todos, con la inteligencia artificial? No, a ver, todo esto requiere, básicamente esto tiene algunas metas y se hacen controles periódicos en cuanto a resultados. A ver, un cambio de paradigma, por ejemplo, en la atención, vamos a llevarlo a una cuestión concreta, Dale. a una cuestión diaria. Sí. Yo voy como paciente a un médico, le llevo todo mi estudio, me da una serie de respuestas. Que ese momento, el encuentro médico-paciente, sigue siendo el momento más importante, donde uno consulta todas sus cosas y se va con alguna respuesta. Y de ahí quedo hasta la próxima cita, la próxima entrevista.
Lo que yo puedo implementar ahora es entre entrevista y entrevista, tener una comunicación fluida de cómo va esa experiencia. Eso a nivel mundial, antes se llamaba que la medicina se centraba en los objetivos médicos. Hoy, además de centrarnos en los objetivos médicos, podemos centrarnos también en cómo cursa la experiencia de la persona que pasa por un problema de salud, utilizando herramientas que nos faciliten básicamente la comunicación y que a su vez podamos ir controlando en tiempo real los resultados, midiendo dos cosas: los objetivos que buscamos desde la medicina y evaluar cómo va la experiencia del paciente en pos de esos objetivos. Pablo, como suele ser algo nuevo, obvio, en este caso en particular y revolucionario en muchos casos, hay cierta resistencia a que entre la inteligencia artificial, bueno, pasa en el periodismo, pasa en la docencia, pasa en la medicina también. Sí, totalmente, hay una resistencia inicial, como quizás hasta venga del nombre, que en muchos ámbitos académicos está en discusión si realmente debemos llamarle inteligencia artificial. Algunos, por ejemplo, plantean inteligencia ampliada, y yo creo que tiene que ver, vuelvo a cómo lo usamos. Una cosa es que yo trate de usarla como un artificio que me reemplaza, entonces eso genera habitualmente resistencia. Y otro es que si yo lo utilizo como lo que se llama ahora una interfaz, un asistente, una herramienta que me permita optimizar mi trabajo, tener una comunicación más fluida, más dinámica, controlar los resultados en tiempo real y de esa manera incrementar la eficacia y el dinamismo de mi trabajo. La resistencia también tiene su riesgo. Claro. Por ejemplo. Y a ver, yo ahora te lo planteo, me voy a salir del ámbito médico. Dale. Desde un ámbito, te diría, filosófico. Desde que el ser humano existe, desarrolla herramientas tecnológicas para modificar su entorno, la naturaleza. Desde la rueda, la imprenta, la computadora, eso. Siempre lo utilizó el ser humano para modificar su medio. Bien o mal, fue lo que hizo. Esta es la primera vez, y ese es mi planteo, que una herramienta tecnológica además puede tomar decisiones per se. Ese es el punto, entonces, claro, ese es el punto filosófico. Ese es el cambio de paradigma. Entonces yo me pregunto, y obviamente la respuesta no la tengo, si estamos o no ante un cambio de era, porque además interfiere en nuestra comunicación y en nuestras relaciones humanas. Si no estamos realmente ante un cambio de era. Y obviamente es mucho más amplio que la medicina. Sí. Volviendo a lo concreto, creo que lo que estamos usando es la herramienta disponible simplemente para tratar de optimizar nuestro trabajo sin perder el sentido que tiene la medicina. La medicina tiene un sentido, que es una actividad humana, se basa en relaciones humanas que busca en su convivencia con el sufrimiento, con la enfermedad, incluso con la muerte, provocar un alivio. Ese es el sentido, el fin de pero la diste en la tecla, Pablo. Uno de los puntos centrales de la crítica, si se quiere, que recibe per se la inteligencia artificial, es este avance de la deshumanización. Exactamente. Y yo creo, hace poco estuve en una conferencia en México, después si quieren le paso la entrevista, que sigue dependiendo de nuestra intervención, por lo menos hasta el momento. ¿Por qué? Porque yo puedo plantear lo contrario. Puedo plantear que me puede servir para la humanización de mi actividad. Y te lo explico simplemente. Mira, yo acá ahora acabo de terminar mi consulta.
Yo tengo mi consultorio en mi ciudad, en mi barrio, hago también a distancia. Entonces, a mí me permite, por lo menos en mi realidad, yo tengo un consultorio donde tengo una determinada cantidad de pacientes. Sí. No tengo sala de espera. Las entrevistas son con cita previa. Las entrevistas me duran 1 hora. Tengo más tiempo para comunicarme con mi paciente. No estoy mirando la computadora, los estudios, porque ya los vi antes. Está bien. ¿Se entiende? Ya hice una interpretación, hice un análisis antes. Me permite mucho optimizar mi calidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahí digo que depende del ser humano. ¿Qué voy a hacer con el tiempo que me optimice? ¿Voy a seguir acumulando actividades o lo voy a poder dedicar a mis pacientes? Entonces, si la uso como una herramienta que reemplace mi trabajo, creo que sí, que va a deshumanizar. Ahora, si lo uso como una herramienta que me permita mantener la visión de mi trabajo, porque es una actividad humana, creo que me puede ayudar a humanizarla aún más. Claro, y en ese tiempo extra que aparece, poniendo el ejemplo, siguiendo el ejemplo que vos das de lo tuyo, lo cotidiano, ahí también hay uno de los temores que hay cuando hay este tipo de cambios y tan revolucionarios como este, que es qué van a hacer las personas de alguna manera. Ponele que en el caso tuyo de médico no, pero sí en otras tareas que lamentablemente van a ser reemplazadas esas tareas. ¿Qué va a pasar con esas personas que van a quedar desocupadas? ¿Me explico? Tal cual. Fíjate que nos estamos extendiendo del área médica al área filosófica y en este caso al área sociológica. Claro. Porque si hay una de las actividades donde más está cambiando es la relación laboral. Mira, recientemente en febrero estuve en un congreso en Denver. Y mientras daban las noticias del lugar, estaban haciendo un reporte de los trabajos actuales que había en Estados Unidos. El 60% de los trabajos que existían actualmente no existían hace 20 años. Fíjate el dinamismo. El 60, un montón. Sí. El 60 que no existían hace 20 años. Entonces, ¿cómo cambia la dinámica? Y leyendo, vos permitime, acá te obliga a abrirte de tu disciplina, esto es mucho más amplio. Citando a un sociólogo francés que está trabajando sobre este tema, ahora no puedo recordar el nombre. ¿Que estuvo hace poquito en Argentina? ¿Que estuvo hace poquito en la Argentina? Sí, pero no puedo. No me acuerdo el apellido, yo tampoco, sí. Bueno. Eres muy crítico. Con dos variables. Sí. Una, obviamente todos en esas dos variables nos movemos, no es que es absoluto, pero dos variables. Una, si el trabajo es intelectual o mecánico. Por ejemplo, el mío es intelectual, pero también tiene parte mecánica. Claro. Es un paciente de mis manos. Y otra, si es rutinario o es innovador. Yo hago cosas que son rutinarias y hay cosas como esta que son innovadoras. A medida que el trabajo, vos pensalo en el tuyo y que cada uno de los televidentes lo piense en el suyo, a medida que su trabajo sea más manual, rutinario, hoy está siendo más tendiente a ser reemplazado por la máquina. A medida que tu trabajo sea más intelectual, innovador, adquiere más valor tu trabajo. Esa es la situación sociológica que se está dando hoy. Yendo a la medicina, y con esto concreto, hay un temor de muchos médicos, dice, pero vamos a empezar a ser reemplazados. Y hubo una respuesta sarcástica de uno de los creadores de la inteligencia artificial que le dijo, aquel médico que tenga miedo de ser reemplazado por la máquina merece ser reemplazado, porque es una actividad humana. Pablo, un gusto. Eric Sadin es, ¿no? Ahí lo googleé y lo busqué, el filósofo francés. Gracias. Y que también recomiendo. Y te pedimos, por supuesto, el link de esa entrevista en México. Pablo, un gusto hablar con vos en otra oportunidad, porque el tema da y va a dar para seguir hablando. Así que te mandamos un abrazo. Gracias.
Quiero mandarle un saludo a ustedes, agradecerle y un saludo muy afectuoso al Hospital de Reconquista, a los organizadores del Congreso, que la verdad felicitarlos por la calidad del mismo. Gracias. Abrazo, que siga bien. Allí estaba Pablo Parenti, otro lujo del programa, hablando de inteligencia artificial, un tipo que viene recorriendo el mundo en materia de esto y las incidencias y las implicancias de la inteligencia artificial, en este caso en la medicina. Pausa, la última, y venimos con la parte final. Nos queda un montón de cuarto intermedio. She was a day tripper, one-way ticket club. It took me so long to find out, I found out. En Marmolería Pereira sabemos entender lo que el cliente quiere y podemos ofrecerle lo que necesita. Trabajos garantizados en mármol y fabricación de muebles a medida en melamina. La combinación perfecta para que tus ambientes se vean soñados. Financiamos tu compra con Mutual Román. Jubilados a sola firma. Marmolería Pereira, lote 71 en Parque Industrial Avellaneda. Celular 55 89 92. Que se junta agua y nacen los mosquitos. Dame vuelta a los cositos, que se junta agua y nacen los mosquitos. Dame vuelta a los cositos, que se junta agua y nacen los mosquitos. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL, San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Nuestra única camiseta es la del trabajo. El único compromiso es con usted, el cliente que nos elige siempre. ¿Tenemos una trayectoria? Sí, edificada con sacrificio, esfuerzo y perseverancia. No aflojar nunca, tampoco ahora. Muchas gracias por su confianza y apoyo permanente. Somos Mercado Modelo, una familia de trabajo. Parte final del programa. No llegamos a cumplir con todo lo anunciado en la causa de usurpaciones. El próximo miércoles nos metemos de lleno con eso, porque ahora
Vamos con lo que sucedía hoy por la mañana, cerca del mediodía. Presentación de parte del municipio de lo que será el segundo semestre en materia de la TGI y el régimen de buenos contribuyentes. Seguimos dando buenas noticias para los vecinos de Reconquista. Como ustedes saben, a mitad de año se manda la política tributaria para el segundo semestre, es decir, los impuestos municipales o las tasas municipales que van a abonar los vecinos. Estar al lado de los vecinos que cumplen, que se sacrifican y que cumplen con sus obligaciones bajándole los impuestos. Es por eso que hoy vamos a estar presentando un proyecto que se ha enviado al Consejo de la política tributaria para el segundo semestre, donde establece la continuidad de este beneficio al buen contribuyente, que básicamente lo que quiere decir es que el vecino que paga entre el 1 y el 10 de cada mes va a pagar a valor del semestre anterior y con un descuento, va a pagar menos que lo que le llegaba su boleta del semestre anterior. El compromiso de la ciudad de Reconquista es estar al lado del que cumple, premiar de alguna forma al vecino que se sacrifica para cumplir con sus obligaciones, y es por eso que va a tener este importantísimo descuento del más del 119% que no lo va a pagar si sigue con su conducta tributaria. De esta forma seguimos haciendo más linda la ciudad de Reconquista y más eficiente la prestación de los servicios. Esto fue una decisión política tomada en el año 2018 por nuestro intendente, viendo el panorama que, haciendo un análisis del comportamiento tributario de los vecinos de Reconquista, veíamos que el aumento indiscriminado o el aumento sobrevalorado de los impuestos municipales lo que hacía es que cada vez menos gente pueda pagarlo. Es así que nosotros arrancamos la gestión en diciembre del 2015 con un cumplimiento del 51% de los vecinos, y a través de esta política que se implementó y de los trabajos que se hicieron beneficiando a los cumplidores, se logró aumentar ese porcentaje de recaudación y hemos cerrado el 2023 con un 67% de los vecinos que cumplen. Bueno, gracias a la municipalidad, en este caso a Gerardo y a Diego también, que nos envían las imágenes y lo que sucedió en la mañana, y en este caso agradecimiento a Edu Cabrera, a Edu Bordón, compañero del canal, por lo que vamos a compartir ahora, que es concretamente lo que ocurría hoy por la mañana, la manifestación que se llevó a cabo por parte de la familia de Guillermo Segretín pidiendo justicia. Y bueno, acá estamos con toda esta gente que nos trata de dar un poquito más de fuerza de la que por ahí tenemos o las que nos queda. Y bueno, que manifestarnos para que no vuelva a pasar lo que le pasó a mi hijo, y que llegar a ver quién nos atiende. Nadie nos dio bola, hace una semana que estamos en esto. La policía no hace nada. La policía, me fui hace 3 días que me voy a buscar las denuncias, las copias, no las tienen, no me las quieren dar, me dan la espalda. Entonces yo quisiera ir y ver a ver quién sale, quién me dice acá estoy, tanto un fiscal, un juez, todo nos sirve en este momento, porque no pueden estar libres estas personas. Por lo mal que hicieron, creo yo que no se merecen estar libres. ¿Por qué hablas en plural, siendo que teóricamente está identificado que fue un menor de edad quien lo hizo? Porque el agresor fue un menor, sí, lo sabemos todos, pero si el nene rompe, papá paga, tendría que ser así. Entonces quedó inimputable por la edad, pero yo creo que tuviera que ir a una correccional, que pague hasta la edad, como se debe, por algo están hechas las leyes, y a los 18 años que le llegue la condena y que pague por lo que hizo, porque hoy, ya le digo, él como si nada, y nosotros un dolor tremendo de toda esta gente que está con nosotros por el Guillermo, ¿viste? Bueno, entonces, de la justicia no tuvo, nadie le explicó nada. Por ejemplo, ¿qué fiscal entiende en la causa? No, nadie, la verdad que nadie. Mi número de teléfono está en todas partes, en las radios, en la televisión, en la policía, en el hospital. En todos lados hemos dejado y fuimos a desarrollo. De desarrollo dijeron que nadie llegó, que nada que ver. Fuimos a la Secretaría de la Niñez, mandado por la policía.
no me supieron nada que decir y bueno, estamos acá en la marcha esta para ver quién dice yo, quién se hace cargo de todo esto, para que pongan la gente que tiene que estar atrás de las rejas. Solamente eso queremos, justicia, si se puede, y si no, lo vamos a buscar hasta la última consecuencia. Muy bien, de ninguna manera voy a dejar afuera de los agradecimientos al amigo Alejandro Díaz, que estaba allí llevando a cabo la nota junto con Edu. Nosotros nos fuimos, gracias a ustedes por estar del otro lado. Una vez más, próximo miércoles hacemos otro cuarto intermedio y mañana a partir de las 7 estamos con La Grieta por la 94.5. Muchas gracias, chau.